Excelente, excelente. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a continuar. Estamos en la lección 12 de el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos en el capítulo del subconsciente, ¿ok? El subconsciente es una parte sumamente importante. Es muy importante aprender a conocer cómo funciona nuestro subconsciente. Es importante conocer cómo funciona nuestra mente, definitivamente, y pues la parte que domina nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, es la mente subconsciente, porque ahí en la mente subconsciente es donde está grabada todo lo que hemos aprendido, absolutamente todo lo que hemos aprendido está grabado en nuestra mente subconsciente y eso es lo que se va expresando cada día como hábitos, comportamientos, emociones, en fin, ¿ok? Así que por eso que es muy importante conocer cómo funciona nuestro subconsciente. Voy a poner la pantalla a compartir para continuar con la lectura. Vamos a ver. Habíamos visto solo la primera parte de este capítulo. Este es un capítulo bastante cortito, sin embargo, muy, muy poderoso en cuanto a la información que nos transmite el autor, porque como les digo, el subconsciente es algo que debemos de conocer para poder aprender a reprogramar las creencias limitantes que están ahí guardadas, ¿ok? Entonces, nos dice ahora cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo. Y nos dice, las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e imponderables, hasta el punto de que a uno le inspiran respeto. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad. Fíjense lo que nos dice aquí el autor. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad. Fíjense, ¿ah? El autor nos está diciendo que cuando habla del subconsciente, experimenta una sensación de pequeñez, una sensación de inferioridad. ¿Y por qué ocurre esto? Precisamente, como les decía, nosotros tenemos una mente, ¿ok? Y nuestra mente está dividida por mente consciente y mente subconsciente. Y la mente subconsciente dirige la mayor parte de todo nuestro comportamiento. La mente subconsciente dirige nuestro cuerpo. La mente subconsciente dirige nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, se dice que dirige un 95% de todo lo que hacemos, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos, emociones, todo está ahí en la mente subconsciente. Entonces, fíjense, por eso es que la mente subconsciente es tan poderosa, que el autor nos está diciendo aquí, en estas líneas, que él cuando habla del subconsciente tiene una sensación de sentirse pequeño. Fíjense, ¿ah? Importantísimo. Por eso les digo, este capítulo es tremendo. Voy a continuar con la lectura. Entonces, esto que veníamos viendo, esta línea que nos decía, que estoy resaltando aquí, que nos decía el autor, nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad. El autor sabe que el subconsciente es tan poderoso y que domina nuestro cuerpo a tal manera que el autor nos dice que cuando habla del subconsciente se siente, tiene una sensación de pequeñez e inferioridad. Imagínense, ¿ah? ¿Debido a qué? Debido quizás al hecho de que sea tan lastimosamente limitada la reserva de conocimientos que poseemos sobre el tema. De verdad que conocemos muy poco sobre esto, muy poco, ¿ok? Ahora, una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. Fíjense, ¿ah? Recordemos que el subconsciente, la función del subconsciente es expresar todo lo que se graba en él, todo lo que se graba en el subconsciente, lo expresa en su equivalente físico. Absolutamente todo lo que va a grabar, todo lo que se graba en el subconsciente, se expresa físicamente. Esa es la función del subconsciente. ¿Ok? Entonces, nos dice aquí
Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá el significado, todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. Nuevamente nos habla el autor de estos 6 pasos que nos brinda en este capítulo. Ahí cada uno, si lo elige, puede revisar esa parte de la lectura. ¿Ok? También nos dice, comprenderá por qué se le ha advertido repetidas veces la necesidad de aclarar sus deseos y reducirlos a una forma escrita. Porque cuando lo escribes, lo estás grabando directamente al subconsciente. ¿Ok? Asimismo, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Perseverancia, perseverancia. Recuerdan que en la primera parte de la lectura el autor nos hablaba de voluntad y mencionó varias veces la palabra voluntad, ¿ok? Y aquí está la voluntad, la perseverancia que tenemos que tener para seguir las instrucciones que nos va dando, ¿ok? Los 13 capítulos son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente, los 13 principios, ¿ok? El autor aquí en este libro nos muestra 13 principios, en este libro, 13 principios hacia la riqueza, él lo llama los 13 pasos hacia la riqueza, ¿ok? Estos 13 principios son de los que él habla. ¿Ok? Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. Ahora, no es que sea 13 principios y que sea uno, 2, 3, 4, no. Cada capítulo es un principio. Cada uno de los capítulos es un principio. ¿Ok? No se desanime, nos dice, no se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directivas expuestas en el capítulo sobre la fe. El subconsciente podrá ser dirigido voluntariamente, aquí está otra vez la palabra voluntad, voluntariamente mediante el hábito. ¿Ok? Voluntariamente quiere decir usando tu fuerza de voluntad, tú dirigiéndote, tú usando tu fuerza de voluntad, mediante el hábito y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y persistente. ¿Ok? Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones hechas ya en los capítulos sobre la fe y la autosugestión con el propósito de beneficiar a su subconsciente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, nuevamente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, al margen de que usted haga o no algún esfuerzo por influir sobre ella. Por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulos para su mente subconsciente. Fíjense, ¿ah? Todos los pensamientos, temor, pobreza, pensamientos negativos, todo sirve como un estímulo para la mente subconsciente. A menos que usted controle esos impulsos y alimente su subconsciente con un alimento más deseable. Es decir, pensamientos positivos, pensamientos potenciadores, pensamientos que cada uno elija. ¿Ok? El subconsciente no permanecerá ocioso. El subconsciente trabaja día y noche, 24 horas, todo el día, no descansa nunca, 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 nunca descansa. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán de resultados de su propia negligencia. Fíjense, esto es bien importante. ¿Por qué nos habla de la palabra voluntad a cada rato? A cada rato nos pone la palabra voluntad, voluntariamente, en una forma voluntaria. Con voluntad tienes que estar estimulando el subconsciente. ¿Por qué? Precisamente esto que estoy resaltando. Si no logras plantar deseos en él, si voluntariamente no plantas deseos en tu subconsciente, entonces tu subconsciente se va a alimentar de los pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia, es decir, como resultado de tu descuido.
¿Ok? Si tú te descuidas, tu subconsciente está operando las 24 horas, ¿sí? Todo el tiempo que tú te descuidas porque no estás plantando pensamientos favorables voluntariamente, entonces tu subconsciente sigue actuando con los pensamientos que le llegan como resultado de tu propia negligencia, nos dice. ¿Ok? Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las cuatro fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. ¿Ok? Que acabamos de ver ese capítulo. Por el momento es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. Esto es bien importante, ¿ah? Nosotros vivimos, fíjense, ¿ah? Es suficiente con que usted recuerde que vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. A veces, muchas veces, ni siquiera eres consciente de los pensamientos que están llegando a tu mente. Ni siquiera eres consciente, ¿ok? Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se haya enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Nuevamente la palabra voluntad, ¿no? Influir voluntariamente. Todo lo tenemos que hacer voluntariamente. Por sí solo no va a pasar nada. Todo lo tenemos que hacer nosotros voluntariamente, con actos, con acciones. ¿Ok? Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Además, controlará esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre su mente subconsciente. Fíjense, llegar a esto de verdad que es maravilloso. Llegar al punto en que ningún pensamiento no deseado llegue a influir sobre tu mente subconsciente, wow, ¿no? Pero nos dice, esto es cuando ya definitivamente dominas tu subconsciente, ¿no? Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada, fíjense, ¿ah? El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Todo lo que ocurre a tu alrededor, todo lo que ocurre en tu vida, tú lo has creado a través de un pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Nada, ¿ok? Los impulsos de este pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Ahora, tú te puedes preguntar, aquí pueden surgir varias preguntas, ¿no? En esta parte de acá, de que el hombre no puede crear nada que no haya sido concebido en su pensamiento. Te puedes preguntar muchas cosas, porque puedes decir, pero es que yo no estaba pensando en esto que pasó, en esta circunstancia que vi, porque todo lo que vives, todo lo que experimentas, incluso lo que no estás experimentando directamente, sino que lo estás viendo, lo estás escuchando en terceras personas, ya es parte, forma parte de tu experiencia. Si lo estás escuchando, lo estás viendo, lo estás observando, forma parte de tu experiencia, a pesar de que no lo estés experimentando tú directamente. ¿Ok? Y todo eso tiene que ver con algún impulso de pensamiento, algo que voluntariamente o que ingresó a tu subconsciente por descuido. De todas maneras, hubo un impulso de pensamiento que ingresó a tu subconsciente, haya sido voluntario o haya sido por descuido o, como lo dice el autor, por negligencia. ¿Ok? Pero de todas maneras ha pasado por tu pensamiento para que pueda expresarse. Ahora, nos dice aquí, los impulsos de este pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida por uno mismo. ¿Ok?
Todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente, tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. Fíjense esto. Todos los impulsos del pensamiento, todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente, otra vez la palabra voluntario, subconsciente, tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. Todo ha pasado por la mente de todas maneras. ¿Ok? La introducción de la fe en un plan o propósito con la intención de su sumisión a la mente subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación. ¿Ok? A través de la imaginación tú puedes introducir algo diferente, algo que tú estás planeando, una meta, un propósito, un objetivo. A partir de estas afirmaciones, observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Aquí hay bastante información, ¿eh? Pero aquí les quiero dar el pase a ustedes, a ver si quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún aporte. Les doy el pase a ustedes para que puedan participar también. Adelante, adelante, quien quiera participar. A ver, aquí está. Hola Marilu, Marilu, ¿cómo buenos estás? días. Ah, perdón, Buenos sigue, días. sigue. César, César. ¿Qué tal? Lo que pasa es que en todo caso debemos estar conscientes, o sea, controlar nuestros pensamientos es lo que quiere decir, ¿no? Controlar nuestros con pensamientos, emociones, Ujú, y para que tengamos resultados que queremos lograr, ¿no? Porque si no, simplemente no vamos a llegar a nuestros objetivos, a lo que queremos llegar. ujú. ¿No Exacto. se me entiende la pregunta? Controlarlo, claro, controlar conscientemente. De eso se trata, de controlar conscientemente lo que tú estás, de acuerdo a tus objetivos, controlarlo conscientemente, Pero eso significa elegir tus pensamientos, ¿no es cierto? por supuesto, elegir los pensamientos. Pero no se trata de elegirlos 5 minutos, 10 minutos, es elegirlo todo el tiempo, ese es el detalle, porque la mente Mm, subconsciente trabaja las 24 horas del día, incluso cuando duermes. Entonces, ahí está el detalle, que nosotros elegimos nuestros pensamientos porque estamos pensando en nuestros objetivos, en nuestra meta, pero ¿cuánto tiempo los sostenemos? claro. Ahí está Y el aparte detalle. también, hay veces el negativismo te gana, hay veces, ¿no? Porque piensas negativo que positivo, entonces es elegir, ¿no? Ujú. Buenísimo. La mente, por lo general, la mayoría de las personas están acostumbradas a sostener pensamientos negativos, porque así han sido programados, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ser conscientes de qué cosas estamos sosteniendo todo el tiempo, qué pensamientos estamos sosteniendo. Buenísimo, gracias Marilu. Gracias, gracias a ti. Adelante César, adelante. A ver, adelante, quien quiera participar. Marilu, buenos días, Hola, compañero, buenos hola, buenos días. días. Buen día, te escuchamos. Yo lo relaciono cuando estamos, por ejemplo, en un entrenamiento, en una conferencia motivadora. Pero eso es en lo macro. Pero lo mismo deberíamos hacer en lo micro, o sea, en lo personal. Como tú dices, cada momento. Por ejemplo, la mano, como tú siempre mencionas, escribirlo. Siempre escribirlo. Eh, yo estoy abierto a escuchar a otras personas. Antes no lo hacía, ahora sí. Y lo escribí y ya está instalado ya en mi subconsciente. Ahora, he escrito también que yo soy un buen amigo y el subconsciente es muy buen operador. Yo trabajo, me divierto, disfruto de mi vida con mi subconsciente. Y todos los días le escribo, todos los días le escribo, todos los días le escribo, todos los días le escribo.
Y es increíble que cuando voy a hacer una cosa, ya lo estoy tomando casi automático, cierro mis ojos, me visualizo, como dice el libro, con fe, con entusiasmo, con optimismo, abro mis ojos y comienzo a hacer lo que tengo que hacer, aunque sea pequeño. Lo empecé con lo pequeño y luego un poquito más complejo, un poquito más desafiante y paso a paso, paso a paso, paso a paso, va a ir un momento que se va a instalar ahí, como tú dices, con la imaginación, empleando siempre la imaginación, porque la fe es imaginación, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice sobre la fe, la convicción de lo que se cree y la certeza de lo que no se ve. Justamente ahí entra talla la imaginación. Gracias, Marilu. Totalmente, totalmente. Sí, has dicho varias cosas, sí, sobre la fe, definitivamente. Ahí juega un papel muy importante la imaginación, definitivamente, ¿no? Y esta comparación que hacías, que muy buena la comparación, que decías como cuando vamos a un seminario o alguna charla motivadora, ¿no? Estamos ahí, la motivación, hay mucha motivación, mucha energía, muy buena, excelente, pero ¿cuánto tiempo te dura, no? ¿Cuánto tiempo te dura, no? En algunos casos solamente cuando estás en el espacio, sales de ese espacio y ya vuelves otra vez al mundo que sostienes, ¿no? Que sueles sostener, ¿no? A algunas personas les dura un poco la motivación, pero se pasa, ¿no? Entonces, más o menos así es. La mente subconsciente está operando absolutamente todo el día y nosotros tenemos que hacernos conscientes de dirigir nuestros pensamientos. Cuando tú, cuando tú te das cuenta, cuando tú te das cuenta, y esto que nos compartía César pues, con este ejemplo, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que tú estás haciendo algo sin pensarlo conscientemente, es porque ya está grabado en tu subconsciente sea, algo que tú estás haciendo y que no lo pensaste conscientemente, es que tu subconsciente te dirigió a hacerlo, ¿no? Entonces, ahí quiere decir que ya se grabó, que ya se instaló, poderosísimo. Si es un hábito nuevo que tú estás incluyendo, fantástico, ¿no? Gracias por la participación, poderoso, muy bueno. No sé si alguien más quiere aportar algo, si alguien más quiere decir algo, aquí voy a leer en el chat. Nos dice Yassi, cómo tener cuidado de un pensamiento involuntario que ingrese al subconsciente, ya sea una conversación negativa de terceros. A ver, si estás teniendo una conversación con alguien, ya no es un pensamiento involuntario, ya tú estás aceptando, y ahí estás ejerciendo tu voluntad. Cuando tú estás conversando con alguien, en este momento ustedes me están escuchando y ustedes están ejerciendo su propia voluntad de si creen lo que les estoy diciendo o no. Ustedes están ejerciendo su voluntad. Lo que yo puedo, desde lo que yo les estoy compartiendo aquí, desde lo que yo conozco, desde los conocimientos que yo tengo, yo les estoy compartiendo aquí, pero ustedes mismos están en su mente, están analizando, ¿será, no será? No, esto me parece, esto no me parece, esto puede ser. Bueno, ustedes están haciendo uso de su voluntad en este momento, aceptando o rechazando lo que yo les estoy compartiendo. Están haciendo uso de su voluntad. Entonces, si tú estás conversando con alguien y esta persona está sosteniendo pensamientos negativos, tú haces uso de tu voluntad y no los aceptas. Haces uso de tu voluntad, así de simple, y no tiene por qué intervenir en tu mente esos pensamientos negativos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo sostienes esa conversación con esa persona también? O sea, eso también ahí tienes que ejercer tu voluntad, ¿no? Es bien importante. Para tener cuidado de pensamientos involuntarios. ¿Qué cosa es un pensamiento involuntario? Por ejemplo, si ahorita estamos aquí y estás tú escuchando lo que yo te estoy transmitiendo, pero de fondo está alguien con quien vives, no sé, escuchando las noticias. De fondo hay alguien escuchando las noticias. Esos son pensamientos involuntarios que está recibiendo tu subconsciente, que tú no estás controlando. Eso es un pensamiento involuntario, porque tu subconsciente sí está atento, ¿ah? Tú de repente no estás atenta a las noticias que está escuchando alguien más en tu casa, de repente tú no estás atento, pero tu subconsciente sí está atento y sí está recibiendo esa información, sí la está recibiendo.
Entonces ahí sí tienes que serte consciente de eso, ¿ok? Am, Nos dice Irma, muy interesante, gracias Irma, interesante, importante definitivamente. Nos dice Yassi, si es una conversación de terceros que tú no participas, si no escuchas sin querer en la calle, claro, por eso te digo, si estás escuchando una conversación de terceros, tú puedes elegir quedarte ahí a seguir escuchando o irte a otro lado. Por eso ejerces tu voluntad. Por eso yo les resalto miren cuántas veces en esta lección ha usado el autor la palabra voluntad. Y yo la resalto para que ustedes se den cuenta, porque el subconsciente requiere del uso de nuestra voluntad para dominarlo, mejor dicho, porque el subconsciente actúa por sí solo, ¿ah? Si tú quieres dominar tu subconsciente para dirigir tus resultados, porque la única forma en que tú diriges tus resultados es a través de tu subconsciente, no hay otra forma. Entonces, para controlar eso, tienes que hacer uso de tu voluntad. Así de simple, no hay otra forma. ¿Ok? Excelente, excelente, fantástico. Gracias. No sé Marilu, si... Sigue, ay, adelante. perdón, que siga, que siga. No, no, adelante. Yo tengo un libro de metafísica, Ujú. principios básicos de metafísica, ¿no? Y bueno, en una parte de ese libro dice que, por ejemplo, y en mi caso, yo soy negociante y obviamente tengo que estar con personas, tengo que enamorarme, tengo que estar apasionado, siempre con el contacto social con personas. Y tengo que aprender su psicología, y con todos estos conocimientos que tú que me has aportado, justamente también lo complemento. ¿Qué quiero decir? Que cuando, por ejemplo, el libro que dice, cuando tú, por ejemplo, tu labor es estar con personas y quieres negociar de repente con ellas, si eres negociante, o en mi caso, mientras la persona va hablando, porque nosotros tenemos que escuchar 80 y 20 solamente a ver, y hacer preguntas y motivar a la otra persona para que se exprese, se explaye, etcétera, etcétera, para crear conexión. Y generalmente, el 80-90% hablan cosas negativas. Pero ¿qué propone el autor? El autor propone que cuando esté hablando esta persona, cancelar 3 veces. 3 veces cancelar, pero en la mente. 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces. Por ejemplo, habla de enfermedad, 3 veces. Habla de alguna tragedia, 3 veces. Habla de política, que este fue la... 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces. Incluso cuando estemos escuchando por ahí una música que tiene letras bastante negativas, 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces. Y eso tiene que ser habitual. Porque como tú dices, el subconsciente es una esponja, que si voluntariamente no hacemos esto, toda esa información, aunque no lo queramos, se nos va a introducir al subconsciente. Y esas cosas van a crear emoción y esa emoción va a crear una frecuencia, una vibración y esa vibración va a traer eso. Y después, por eso viene cosas, ¿no?, que no nos agradan. Y como tú dices, nada es casual. Gracias, Marilu. Gracias César, gracias, definitivamente, definitivamente. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿ah? Muy atentos a todo, atentos, de verdad. No es fácil. Bueno, vamos a continuar con un poco más con la lectura. Dice ahora el autor, haga que sus emociones positivas trabajen para usted. Miren qué importante, ¿ah? El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando estos se hayan mezclados con un sentimiento o una emoción que cuando se originan solo en la parte razonadora de la mente. Definitivamente, la emoción ayuda mucho a que el subconsciente acepte algún pensamiento. ¿Ok? De hecho, nos dice, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Y una de las características de la mente subconsciente es que es la mente emocional. ¿Ok? Este hecho es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobierna a la mayoría de la gente. Sí es cierto que el subconsciente responde con mayor influencia, con mayor rapidez y se ve influido,
con más facilidad por los impulsos de pensamiento que se hayan mezclados con la emoción, se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con las más importantes de las emociones. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento. Nada que no es que yo escuché, es que otro habló, yo no dije, acá está. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina, de la autosugestión en los impulsos del pensamiento que el individuo debe pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión se han dado instrucciones al respecto. Fíjense, ¿ah? Las negativas, de verdad que el subconsciente las acepta así, ¿no? Bien facilito. Las positivas tienen que ser inyectadas a través de la autosugestión. Todo lo positivo tiene que ser inyectado en nuestra mente subconsciente a través de la disciplina de la autosugestión. ¿Ok? Estas emociones o impulsos sentimentales podemos compararlas con la levadura en la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos de pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo se comprende por qué se pueden actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido mezclados con la emoción que sobre los impulsos de pensamiento originados en un razonamiento frío. Usted se está preparando para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente con el objeto de transmitirle el deseo de obtener dinero que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que comprenda el método de aproximación a esta audiencia interna. Usted debe hablar su mismo lenguaje, puesto que en caso contrario no atenderá su llamada, ya que comprende mejor el lenguaje de la emoción o el del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas para que usted utilice las positivas y evite las negativas, ¿ok? Cuando transmita instrucciones a su subconsciente, ¿ok? Utilizar las positivas y evitar las negativas. ¿Cuáles son las emociones positivas? La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine estas 7 emociones, solo podrá conseguirlo mediante el uso, y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. En relación con esto, recuerde que usted está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia de dinero. Fíjense, ¿ah? Llenándole la mente de emociones positivas. Definitivamente, aquí el autor está queriendo que nosotros desarrollemos, pero fíjense que nos dice desarrollar una conciencia de dinero. El autor, el título del libro es Piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Hay que pensar, por eso tenemos estos principios de cómo tenemos que pensar, qué pensamientos tenemos que sostener. Nos enseña cómo pensar y hacerse rico mediante la acción, definitivamente. Pensamiento y acción. ¿Ok? Y esta parte del subconsciente que es sumamente importante porque nos está enseñando que si no accionamos voluntariamente para dirigir nuestro subconsciente ya tiene programas negativos, ya los tiene. Nosotros tenemos que ejercer la voluntad para, para poder incluir los pensamientos positivos. ¿Ok? Ahora voy a leer las emociones negativas que nos dice aquí. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse: la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza,
la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Díganme si no sostiene la mayoría de personas este tipo de emociones. Temor, celos, odio, venganza, avaricia, superstición, ira. Están grabadas en la mente subconsciente. Ahí están. Ahora, tienes que sostener estas emociones positivas y que éstas sean las que primen en tu mente, reemplazando estas emociones negativas. Si todavía tú sabes conscientemente que sostienes este tipo de emociones negativas en tu mente, pues hay bastante trabajo que hacer. ¿Ok? Sobre todo el temor, ¿no? La mayoría de personas tiene temor a algo, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 15, vamos a hablar, hemos visto ya un capítulo anterior, hemos visto sobre algunos de los temores, pero en el capítulo 15 el autor habla con más precisión sobre los temores, ¿no? Entonces, temor, definitivamente la mayoría de personas sostiene algún tipo de temor, ¿no? Celos, si está sosteniendo celos, pues hay que hacerse cargo. Odio, espero que no muchas personas que estén ya en el desarrollo personal sean conscientes de que el odio no te lleva a nada, al contrario, te hace daño a ti mismo. La venganza, imagínense, o sea, todo lo que le haces a otro te lo haces a ti mismo. Así que si tienes ese pensamiento, no tendrías por qué sostener pensamientos de venganza. Todo lo que le haces a otro te lo haces a ti mismo, ¿ok? Avaricia, superstición, ira, o sea, emociones negativas que hay que evitar, ¿ok? Voy a terminar de leer esta parte. Nos dice aquí, la mente no puede verse ocupada, fíjense, ¿ah? La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Aquí está el detalle, aquí está, mire, si entienden esta línea, se entiende todo. De verdad, la mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Entonces, mientras que tú conscientemente estás queriendo incluir emociones positivas para entrar en esta conciencia de dinero, ¿no? Tú estás queriendo conscientemente incluir emociones positivas, ¿ok? Mientras que tú lo diriges, cuánto tiempo haces afirmaciones? ¿5 minutos? Esos 5 minutos tú estás induciendo a tu mente a tener posiciones positivas. Los 5 minutos que haces tus afirmaciones. ¿Ok? Y está sosteniendo emociones positivas. Pero el resto de las 23 horas con 55 minutos, de repente hay estas emociones negativas en tu mente. Y por eso es que no puedes desarrollar la conciencia de dinero, no puedes desarrollar la fe suficiente, no puedes desarrollar todo lo demás que se requiere para tener los resultados que estás buscando. Entonces, hay que hacernos conscientes de esto. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Tienes que hacerte cargo de estas emociones, si aún sostienes alguna de estas, hacerte cargo y cambiarlas por emociones positivas. Deseo, fe, amor, la emoción del sexo, que es muy poderosa, y hemos visto todo ese capítulo, el entusiasmo, el romanticismo, la esperanza. ¿Ok? Emociones positivas. Y ahora que estamos trabajando la gratitud, que les estoy compartiendo estos ejercicios para desarrollar la gratitud, hagan esos ejercicios con fe, si quieren hacerlos, ¿no? No es obligatorio, yo los estoy compartiendo, los que eligen hacerlo, pero háganlo con fe. Si no crees, no pasa nada tampoco. Si no crees, no pasa nada. No va a pasar nada. Si tú crees que algo positivo se va a incluir en tu vida haciendo ejercicios de gratitud, pues dale, vas a tener gratitud en tu vida, ¿ok? Voy a terminar de leer aquí. En cada momento nos dice, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante en nuestra mente. Nuestra responsabilidad, lo vuelvo a leer, nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, les será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas, acabarán por dominar su mente de una forma tan completa que las negativas ya no podrán penetrar en ella. Solo si sigue estas instrucciones, literal y completamente, podrá adquirir control en su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente.
poderosísimo. Fíjense, la presencia de una sola emoción negativa en tu subconsciente basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva. O sea, una sola emoción negativa es suficiente para destruir esa posibilidad de que tú quieres construir en tu subconsciente. Una sola emoción negativa, destruir. Tremendo, ¿ah? Tremendo, tremendo. Ok, bueno, vamos a ver, tengo aquí nuevos mensajes. No, gracias, nos dice Esther, excelente. No sé si quieren ahí compartir algo, aportar algo más, hacer alguna pregunta. Ya estamos terminando. Hay un autor que cuenta que hay que alucinar, hay que imaginarse que Ujú. hay un ser supremo, que hay un Dios o un maestro que nos manda regalos en forma de obstáculos, entre comillas, problemas. Cuando son chiquitos es un regalo chiquito. Cuando es más grande, la bendición, el regalo es muchísimo más grande. Y hay que repetirlo siempre, hay que repetirlo siempre, hay que repetirlo siempre y cada vez que hagamos un problema, verlo así. Porque justamente cuando nosotros plantamos estas semillas en el subconsciente va a hacernos caso, como tú siempre lo dices, siempre nos va a hacer caso. Porque todo lo que nosotros queramos aprender a través de esta ley del hábito, siempre nos va a causar dolor. Siempre. Dolor. Y dolor no es igual a sufrimiento. Dolor lo vamos a tener siempre. Pero el dolor nos ayuda en el sentido de que vamos a aprender algo porque nos estamos esforzando y nos va a doler. Y es normal, es normal. Y hay que acostumbrarnos a ese dolor. Pero sufrimiento no, porque sufrimiento es mantenernos en ese dolor, ¿no? Y ya estamos haciendo mal uso del dolor. Pero para aprender algo, tiene que dolernos. Gracias, Marilu. Así es, excelente, excelente, gracias. Sí, definitivamente, definitivamente. Ese dolor del que te das cuenta, pues, de que estás haciendo algo diferente, porque realmente lo que nosotros hacemos habitual no nos duele, lo hacemos habitual. Cuando estamos haciendo cambios, ahí es que nos duele, ¿no? Una persona empieza no sé, ¿cómo se llama? A cambiar un hábito, ¿no? A cambiar su alimentación, ¿no? Ya no elige alimentarse mejor. Ahí un dolor, ¿no? De que tiene que dejar otro tipo de alimentación que antes sostenía, ¿no? Igual, levantarse más temprano, leer, estudiar, hacerse consciente de muchas cosas, o sea, todo eso, todo eso. Nos dice aquí Esther, ¿cuáles son los ejercicios de gratitud? Están en el chat, Esther. Revisa los mensajes del chat, revísalos. Ahí está, cada día envío mensajes, envío ejercicios para para desarrollar la gratitud en nuestra vida. Cada día los envío, ya estamos en los últimos días también. Ya termino los últimos días y ya si ustedes quieren los repiten y los siguen repitiendo y los siguen repitiendo. Ahí están en el chat, sí, ahí están en el chat, los revisan y los pueden hacer. Bueno, gracias a todos, gracias. No sé si alguien más quiera decir algo. Yo, Ok, Marilu, Sí. muchas gracias. ujú, excelente. Gracias a todos. Gracias, Marilu, Gracias a gracias. todos. Gracias, Marilu, Saludos a todos. excelente, Gracias. Gracias, Gracias. muy Gracias, Marilu. Marilu. revelador. Gracias, grupo. Cuídense. Gracias. Gracias, Cuídense. compañero. Gracias, grupo. Excelente inicio de semana y muy buenas ventas. Gracias, chao, Gracias. chao. Ah, eso sí. Arriba con las ventas.